Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un estudio más, qué bueno que estás aquí y pues acompáñame a alabar al Señor y a estudiar la palabra. Él es celoso de mí, tu amor es tan fuerte como un huracán y yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria, veo cuán hermoso eres tú, cuán grandes tus afectos son por mí. Oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama. Cuánto nos ama Dios, si nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, si nos ama. Cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama. Somos su porción y en la recompensa traídos a él por la gracia en su rostro. Su gracia es un mar en que nos hundimos. El cielo y la tierra con un beso se encuentran y mi corazón ardiente palpita en mí. No tengo tiempo de excusas cuando pienso en cuánto nos amas, cuánto nos amas, cuánto nos amas, cuánto nos amas, si nos amas, cuánto nos amas, cuánto nos amas, cuánto nos amas. Bueno, el día de hoy, martes, vamos a estudiar la carta de Filemón, del 1 al 22. Nos vamos a ir rapidito para que no se haga muy largo. Te invito a que vayas por tu Biblia, si quieres tomar apuntes por tu cuaderno de apuntes y pues a poner mucha atención en lo que el Señor nos quiere decir este día. Vamos a orar primeramente y ponernos en las manos de Dios para que Él hable a través de su palabra, a través de este pasaje. Señor, gracias Padre, porque nos tienes aquí, Señor. Estemos confiados en que tú nos guiarás, Señor. Tú nos darás otra lección más, Señor, en tu palabra, Señor. Y tú estarás siempre, Señor, guiándonos, Señor, y renovando nuestro corazón siempre y cuando, Señor, estemos ante tus pies, Padre. Gracias, Señor, por este día, Señor. Pudimos estar enfermos o pudimos estar fuertes, Señor, pero al final te agradecemos por lo que pasamos este día, Padre. Sabemos que tú tienes en control todas las cosas y que hoy nos tienes aquí por un motivo, Señor, y que no nos dejas, Padre. Te pido, Padre, que bendigas este tiempo, Señor, que bendigas esta palabra, Señor, que sea de beneficio para nosotros y para nuestras vidas, Señor, que cambie nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, una vez más, Padre, y que nos guíe por el buen camino, Señor.
Dame sabiduría, Señor, para poder expresarme correctamente, Señor, lo que tú antemano me enseñaste, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, gracias por todo y ponemos este tiempo en tus manos. Bueno, si no ha sido por tu Biblia, córrele porque va a estar bien. Es en Filemón del 1 al 22 y como está un poco larguito nos vamos a ir por partes. Vamos a empezar del 1 al 3. Dice Filemón del 1 al 3. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, del 1 al 3 vemos cómo Pablo saluda y se presenta y ve o muestra para quién va dirigida la carta. Vemos cómo Pablo menciona que es prisionero en Cristo, lo que nos da a entender que está en prisión, está siendo custodiado. Se cree que esta carta Pablo le escribió, como muchas otras, en prisión, pero en Roma, cuando estaba en los 2 años de arresto domiciliario para apelar a una audiencia con César. Se cree que esta carta fue escrita en ese tiempo. Otros creen que fue cuando fue preso en Éfeso. Pero al fin y al cabo tenemos la carta aquí y la podemos usar para aprender lo que Pablo quiso enseñar o lo que Dios quiso enseñar a través de Pablo. Entonces la carta fue dirigida a Filemón y en el versículo 2 también menciona a Apía y Arquipo, que se piensa que Apía, perdón, no Arpía, es Apía, es la esposa y el hijo de Filemón. En esta carta es una carta muy personal que va dirigida a Filemón y tiene que ver también Apía y Arquipo, una decisión que se tiene que tomar, un tema que se toma más adelante. Esta carta es pues de las más personales porque no va dirigida a una iglesia, sino al mismo Filemón, que aquí lo menciona como amigo. En otras cartas Pablo se hace reconocer como apóstol, pero en esta carta no. En esta carta lo hace como un amigo, porque se cree que Filemón era muy, muy buen amigo de Pablo, quien se convirtió a Jesús y siguió a Jesús por ayuda de Pablo. Entonces vemos cómo da gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, como siempre Pablo metiendo a Dios siempre en todo, la gracia y la paz del Señor, dice. Entonces, otras cartas que también son medio personales, como Tito o Timoteo, que son escritas para alguien, pero se presentaron o fue escrita para dirigir una iglesia, y esta carta fue escrita para una decisión personal. Vamos a descubrirlo más adelante. Vamos a seguir en el versículo 4. Entonces, en lo que vamos ahorita es los saludos de Pablo, a quien va dirigida la carta: Filemón, Apía y Arquipo. Y una cosa muy importante es que dice, y en la iglesia que está en tu casa. Quiere decir que la iglesia de Filemón era en su propia casa. Antes, pues no se tenían locales o templos donde reunirse. Solo los judíos tenían sus sinagogas. Entonces, incluso cuando vemos el caminar de Jesús, vemos cómo él enseña en diferentes casas. Sí enseña en las sinagogas de los judíos, pero cuando los judíos que no se convierten siguen en sus sinagogas, en sus tradiciones, los seguidores de Jesús empiezan a hacer las iglesias en sus casas y se empiezan a reunir como lo hacemos ahorita, tal vez en grupos pequeños, en diferentes casas. Entonces así se empieza la iglesia a reunirse para adorar y estudiar al Señor. Dice en del 4 al 7: Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones,
porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que en la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, ha sido confortados los corazones. Entonces nos dice que nos presenta más o menos cómo es Filemón, o nos da una introducción a cómo es Filemón. Dice que pues está entregado en la fe de Cristo y que tiene mucho amor, que es una persona amorosa. Entonces también nos menciona que Pablo daba gracias a Dios y recordaba de él en sus oraciones, en el 4 nos menciona. Y no quiere decir que Pablo se acordaba de Filemón y se aventaba 4 horas orando por él, sino que lo metía a sus oraciones, tal vez estaba orando por otra cosa y se acordaba de él y intercedía ante Dios por él. Y eso es bueno. En el 5 dice, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Pablo hace mención que primeramente es Jesús y después todos los santos. ¿Que quiénes son los santos? Somos nosotros, los cristianos, todos los seguidores de Dios. Entonces en el 5 nos aclara que Filemón trae un buen testimonio y que trabaja para el Evangelio. En aquel entonces trabajaba para el Evangelio y trabajaba para los mismos cristianos que están ahí y que lo hacía con mucho amor. Yo investigué acerca de Filemón, nos dice que era una persona con un carácter humilde, no era explosivo ni nada y que le gustaba mucho servir. En el 6 y el 7 dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Se dice que Filemón ayudaba mucho tanto en lo espiritual como en los bienes materiales. Por eso se dice que ahí en el versículo 7 han sido confortados los corazones de los santos, porque él compartía el evangelio, pero también quería ayudar, ya sea económicamente o con algunos bienes, a los cristianos que carecían un poco más de bienes o eran un poco más pobres. Entonces Filemón se movía en ese ministerio o en ese ámbito de querer ayudar también a las personas físicamente. Obviamente, en la fe de Cristo se le ayuda también espiritualmente. Y en el versículo que viene del 8 al 22 vamos a ver el tema principal de esta carta y por lo cual Pablo le escribe a Filemón. Y aquí nos da a conocer el motivo personal, que es solamente con Filemón. Vamos a ver del 8 al 9. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Vamos a irnos hasta el 11 para agarrarlo todo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Este es el tema principal, que Pablo aboga por Onésimo. En mi Biblia, en el título del 8 al 22, dice Pablo intercede por Onésimo. Entonces, Pablo hace esta carta para interceder por Onésimo. Y en el versículo 10 dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Quién era Onésimo? Para seguir con esto tenemos que conocer quién era Onésimo. Entonces, Onésimo era un esclavo que le pertenecía a Filemón, al que va dirigido esta carta. Pero Onésimo escapó de ser esclavo de Filemón y pues se dio a la fuga. Y al conocer a Pablo, como se cree que la carta está escrita en Roma, pues se cree que Onésimo acabó en Roma conociendo a Pablo. Y fíjate bien lo que dice en el 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y Pablo nos dice y nos enseña que Onésimo se convirtió a Jesús.
por medio de él, por medio de una predicación de Pablo. Porque Pablo llama a mi hijo Onésimo, a quien engendré, o sea, quien se convirtió, al quien yo le compartí y él conoció de Jesús. Entonces ya hablamos de un Onésimo que conocía de Jesús y que vemos más adelante que ayudaba a Pablo. Onésimo se menciona en Colosenses. Vamos a ir a Colosenses del 7 al 9. Ahí hace una mención Pablo de Onésimo. Dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte, vuestros corazones. 9. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. ¿Qué quiere decir? Que ya Onésimo estaba trabajando con Pablo y Pablo pues lo seguía instruyendo y lo seguía enseñando. Y aquí ya lo llama hermano. ¿Qué quiere decir? Que ya tenían una común fe. Y vamos a retrocedernos poquito en el 8 y el 9. Dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero en Jesucristo. Nos dice que está en prisión una vez más por el nombre de Cristo, por llevar el Evangelio. Pero nos dice que Pablo no quiere ordenar qué hacer a Filemón, sino que salga de su corazón, que él tome una decisión de lo que adelante le dice. Y Pablo lo instruye en amor y se lo pide en amor y le dice: más bien te ruego por amor, siendo como soy. Entonces, aquí Pablo nos enseña cómo es una manera de dirigirte en amor, ya sea para una petición que le quieras dar a un hermano, para una corrección, o entre otras cosas, cómo le debemos de hablar en amor a nuestros hermanos. Pablo dice en el 8: aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. O sea, Pablo se ve como si lo dijera altaneramente, que soy el jefe, y no, pero no lo dice de esa manera. Lo dice como: ¿sabes qué? Tengo la libertad de decirte lo que te conviene, y tú por obediencia a mí, porque también Pablo compartió a Filemón el Evangelio y Filemón se convirtió al cristianismo, a Jesús. Y Pablo lo empezó a instruir, lo empezó a guiar y es como el pastor de ellos, Pablo. Entonces no lo dice altaneramente, sino como ayuda y se lo pide en amor para que Onésimo tome la decisión con sabiduría en Dios. Vamos en el 11, dice: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero a ti y a mí nos es útil. Pablo nos dice aquí que pues Onésimo escapó, lo cual a eso se refiere en que fue inútil Onésimo y en que él no era cristiano, no seguía a Jesús ni conocía a Jesús. Tal vez sí conocía algo de Jesús porque era esclavo de Filemón, pero al escapar fue inútil para Onésimo. Al escapar era muy severo el daño que se le podía hacer a un esclavo. ¿Por qué? Porque un esclavo no tenía derecho, era tratado como un animal, y las personas o los amos de esos esclavos podían hacer lo que quisieran con ellos, maltratarlos, dañarlos, incluso hasta matarlos. En una nota nos dice: un esclavo fugitivo podía ser resguardado en un altar. ¿Qué quiere decir? Que se escapaba, pero podía llegar a un altar a ser resguardado. Entonces el que estaba ahí, la obligación de él era tratar de convencerlo de regresar a su amo. Si el esclavo no quería regresar, se subastaba y el dinero que se recaudaba se le daba a su amo. Entonces aquí
Onésimo, pues se podría decir que no era libre en cuestión de la ley humana porque seguía siendo esclavo de Filemón, seguía siendo un esclavo fugitivo. Y un esclavo fugitivo incluso lo podían hasta matar por darse a la fuga, vaya. Entonces, aquí Pablo intercede por Onésimo por esta situación también, porque Onésimo seguía siendo ante la ley esclavo de Filemón. Vamos al 12 al 14. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese a mí, me sirviesen mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. ¿Qué vemos aquí? Vemos el corazón de Pablo al quererle devolver a Onésimo a Filemón. Pablo no hace como preferencias a Onésimo o a Filemón, sino que está ayudando a las dos partes, dando una lección a crecer tanto a Filemón como a Onésimo. ¿Por qué? Porque en el 14, en el 13, perdón, en el 12, 12, 13, en el 12, el cual vuelvo a enviarte, tú puedes recibirlo como a mí mismo. ¿A qué se refiere Pablo con esto? Le pide en amor, como empezó esta carta, a Filemón que le reciba a Onésimo ya no como esclavo, sino como un hermano, un colaborador en Cristo, como si recibiera al mismísimo Pablo en persona. Esta es la petición de Pablo. Entonces aquí va una pregunta que pues a mí me voló la cabeza realmente. Y es, ¿qué harías tú en la situación de Filemón? A mí en lo personal me llegó esa pregunta. ¿Qué eras tú en la situación de Filemón? Porque también existe otra que sería ¿qué eras tú en la situación de Onésimo? Ellos conocían la ley, conocían que Onésimo, que si Filemón quería, pues lo podía volver a ser esclavo, lo podía hasta matar. Pero como conocemos a Filemón aquí, conocemos un poquito de cómo era Filemón y sabemos y nos podemos dar cuenta que tiene un corazón de Dios. Pero no era fácil la decisión que tenía que tomar, que él tenía un esclavo que se le escapó, que le pertenece, y que Pablo, y que tal vez lo hace perder bienes, o no sé, y que Pablo le pide que lo reciba como a él mismo, y que lo reciba ya como a un igual, como a un seguidor de Jesús, como a un hermano, como a un sirviente ya no esclavo, sino libre. Entonces, esta pregunta está muy buena. ¿Qué haríamos nosotros en lugar de Filemón? Yo creo que es una pregunta que nos tendremos que llevar y meditar, porque depende mucho qué tanto estemos en relación con el Señor para responder esta pregunta, ¿verdad? Dice el 12, yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. En el 13 Pablo ya empieza a dar mención de que le ha ayudado y de que quisiera que se quedara con él para que le ayudara más, que ya no es, lo mencionaba, ya no es inútil, ahora nos es útil para la carrera, para el evangelio, para predicar, para ti, para los dos. Y dice en el 4, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Pues Pablo está al mismo tiempo que está reconociendo que Filemón es el que tiene que tomar la decisión, el que debe, pues el que está también envuelto en el torno de Onésimo, lo reconoce a Filemón que tiene que tomar la decisión, pero también le da una lección en donde dice, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario, o sea, que no sea una obligación, que no porque Pablo se lo pidió, le es necesario eh, dejar libre a Onésimo, sino por voluntad, como por voluntad propia, porque él lo siente y porque Dios lo mueve en su corazón a hacer lo que Pablo le está diciendo. Y dice en el 15,
15 y 16. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como el Señor. Entonces vemos cómo Pablo nos dice que él cree que esto fue obra del Señor. En el 15 nos dice, porque quizás para esto se apartó de ti. Pablo dice, porque quizás. ¿Qué nos quiere decir con ese porque quizás? Bien, Pablo pudiera haber dicho, ¿sabes qué? El Señor me reveló y me mostró que pasó esto con Onésimo para que se convirtiera y llegara. No, se lo hace saber como una opinión, como algo que él cree fielmente ante Dios. Que Pablo cree fielmente ante Dios. Que dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Pablo es humilde al hablar de esta manera y se lo da como una enseñanza, como, oye, yo pienso y yo creo en mi corazón que Dios usó esta situación para que Onésimo llegara a mí y pudiera conocer de él y te pudiera ser útil ahora. Antes te era inútil, pero ahora, por todo lo que pasó, nos es útil a ti y a mí. Entonces, en el 16, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Entonces, aquí me viene a la mente cómo podemos juzgar a las personas que vemos que escapan de situaciones o que no quieren servir tal vez en la iglesia, y también a personas que no son cristianas, cómo las juzgamos, cómo las atacamos y las acabamos, y realmente pues con nuestra lengua hacemos daño, pero no nos damos cuenta cómo de la noche a la mañana o de un día a otro esa persona puede estar con nosotros sirviendo al Señor más adelante. Aquí Pablo habla teniendo misericordia de Onésimo, eh, teniendo conciencia de que en algún momento tú y yo estamos perdidos en el mundo y el Señor nos rescató, y así rescató a Onésimo y lo restauró más de lo que era. Dice, ahora era un esclavo, le dice a Filemón, pero antes era un esclavo, pero ahora lo debemos de tratar como un hermano porque Dios lo restauró. Entonces, ¿de qué nos sirvió todo ese tiempo que estuvimos juzgando, que estuvimos hablando de aquellas personas, chismeando, porque no hacían las cosas bien, en lugar de preocuparnos y orar por ellos? Es diferente juzgar a, a preocuparnos y hablar con alguien más para orar por las personas que vemos que tal vez no han crecido, que se han estancado, o por aquellos que no son cristianos y nos creemos mucho porque nosotros sí conocemos a Cristo. No sé si te ha pasado, en lo personal a mí me ha pasado que juzgo a las personas. En el sábado nos compartía José de cómo calificamos muchas veces cuando estamos alabando. Él nos pone un ejemplo de que él calificaba a la alabanza porque a él le gusta mucho la música, y después él se dio cuenta que realmente lo que importa es la alabanza del corazón. Entonces aquí vemos cómo Dios restaura a un esclavo y lo devuelve a su mismo dueño, siendo libre y siendo un hermano en Cristo. Y esta es la petición de Pablo, y es por lo que aboga Pablo, el amor que le tiene a Onésimo, el amor que le tiene a todos aquellos que se convierten a Cristo y los trata como sus hijos. Entonces sigo con la pregunta esa yo. ¿Qué harías tú si fueras Filemón? Dice el 17 al 19. Así que si tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, le escribo de mi mano.
yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. ¿Qué dice Pablo? Lo vuelvo a decir, recíbelo como me recibirías a mí. Si, si, si te pusieras feliz, en gozo, porque eran amigos, entonces me imagino que Filemón recibiría mucho amor a Pablo, le diera de comer, le hiciera un banquete, si estuviera en sus posibilidades. Entonces dice Pablo, así recíbelo en amor, con cariño, como si te fuera tu amigo, como si fuera tu hermano. Y luego dice, si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Pablo era consciente que al irse Onésimo era una propiedad de Filemón, entonces al fugarse, pues Filemón perdía ahí tal vez dinero, tal vez le costó, compró a Filemón en otros tiempos y digo a Onésimo y le costó dinero. Hay una teoría de que se cree que en este pasaje que tal vez cuando Onésimo se fue le robó ciertas cosas para mantenerse y para poder comer. Pero lo importante es que Pablo dice, ponlo a mi cuenta. Y en el 19 dice, yo Pablo le escribo de mi mano. O sea, Pablo asegurando que yo soy el que lo digo. Por no decirte que aún tú mismo te me debes. Esto se refiere a que cuando Filemón decidió seguir a Jesús fue por medio de Pablo. Entonces, igual puede sonar como Pablo altanero diciendo, por mí te volviste cristiano, pero no, es abogando por Onésimo y dándole a entender que, oye, tú estuviste como él. Yo Pablo, recuerdo que tú estabas perdido en el mundo y te compartí de Dios y conociste la verdad y tu venda fue quitada. Así igual Onésimo fue igual a ti, a pesar de ser esclavo, entonces recíbelo como a mí mismo, le dice Pablo. Dice el 20, el 21 y el 22. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que vuestras oraciones os serán concedidas. Pablo dice, conforta mi corazón en el Señor. Desde el principio vemos que Filemón pues era alguien amoroso que amaba a los santos, a sus hermanos cristianos y que quería confortar el corazón de ellos, ya sea espiritualmente o material. Y de esto lo hace Pablo, oye, esto confortaría mi corazón si tú analizas, te pones a pensar y te dejas guiar por Dios y lo que te estoy diciendo, que es inspirado por Dios, dice Pablo, y recibes a Onésimo porque es lo correcto, es lo que tienes que hacer, perdonar. Dice la palabra que tenemos que perdonar a aquel que nos hizo daño. Entonces era lo mismo que le estaba pidiendo Pablo. Y lo mismo que vino a ser Jesús también, si lo vemos por ese lado. Jesús vino y se entregó y se entregó por nosotros. Así Pablo es lo mismo que decía, intercediendo por él. Entonces, Pablo en esta carta también nos da el ejemplo que está siguiendo de Jesús. Intercede por aquel que falta, por el que tuvo una falta ante un hermano. Él intercede por él y le dice, recíbelo en mi nombre, recíbelo como si me recibieras a mí, así como Jesús hizo en la cruz. Entonces, en el 21 dice Pablo que está confiado en la obediencia de Onésimo, ya que él conocía de él y eran amigos y sabía que Filemón, perdón, era tener el corazón conforme a Dios. Y el 21 nos dice, prepárame también alojamiento, porque espero por vuestras oraciones os seré concedido. Filemón estaba en Colosio, si no mal me equivoco. Entonces Pablo quería ir para allá a seguir compartiendo el evangelio o a ver cómo estaban las cosas allá. Entonces le dice, prepárame alojamiento. ¿Qué vemos en este pasaje? Hay dos personas muy importantes que son Onésimo y Filemón. En lo personal a mí
me entró ponerme en los zapatos de Filemón. ¿En qué haría yo? ¿Por qué? Porque como te he dicho, yo antes juzgaba o se me sale de repente todavía, ¿verdad? El juzgar a un hermano porque veo que no está haciendo las cosas correctas e incluso ni me pongo en su lugar de que tampoco yo soy perfecto. Y luego viene la palabra del Señor o viene un hermano, viene un amigo y me comparte y me hace pensar esto. ¿Qué haría yo en el lugar de Filemón? ¿Lo perdonaría, lo agarraría, lo abrazaría y lo aceptaría como a un hermano que quiero mucho? ¿O lo rechazaría? ¿Qué haría si yo estuviera en esa situación? Y es difícil imaginarlo porque a mí se me hace fuerte. Entonces, llevémonos esto y meditemos lo que haríamos en el lugar de Filemón y apliquemos lo que Pablo nos enseña, el tener misericordia de, de nuestros hermanos y en lugar de juzgarles, abrazarlos y pensar mucho en que están a nuestro lado, luchando la misma batalla. Entonces, llevémonos eso en nuestras cabezas. ¿Qué haríamos si fuéramos Filemón? Tuviéramos la humildad, rebajarnos como Jesús vino aún siendo Dios y se humilló y fue muerto por nosotros. Entonces, nosotros haríamos eso, realmente estamos leyendo y aplicando la palabra de Dios y, y cómo reaccionaríamos ante tal situación. Obviamente no lo vamos a saber hasta que nos pase, pero incluso en las cosas más pequeñas podemos darnos cuenta de qué haríamos. Cuando estamos enojados, no mucho tenemos el autocontrol que otros sí. Muchos son muy explosivos. Entonces, pudiéramos nosotros, en lugar de ser esa explosión, ponernos a orar. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Vamos a orar y espero que tú analices esta pregunta y también que sigas los consejos que nos da Pablo, lo que aprendemos de lo que hizo con Onésimo, cómo intercedió por él, cómo le pidió a Filemón que tuviera misericordia de él y que lo recibiera, y cómo el amor de Dios en estas personas juega un papel demasiado importante para el perdón y para tener una unidad en la iglesia. Siempre decir las cosas en amor, siempre tener misericordia de aquel incluso que no conoce a Dios y siempre respetar la decisión del que le estamos hablando. Entonces vamos a orar. Padre Santo, gracias por esta palabra. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor, y que tú nos enseñes, Señor, a ser mejores, Señor, a tomar la buena decisión, a ir a ti, Señor, antes que nada, Señor, y aprender de toda tu palabra, Señor. Gracias por esta palabra, tatúalas en nuestros corazones, Señor, que se queden ahí, Señor, y que podamos aplicarla, Señor, sin necesidad, Señor, que sea una carga para nosotros, sino por amor a ti, Señor, así como tú lo mencionas, Señor, en este pasaje, Señor, el amor que le damos a nuestros hermanos, Señor, ayúdanos a ser empáticos, ser misericordiosos, Señor, a ser humildes antes de juzgar, Padre, y a tomar las buenas decisiones que das por ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces nos vemos, sigue leyendo la Biblia en tu casa, estudiando lo que estamos viendo los domingos, Éxodo y pues nada, todo bien. Nos vemos.